Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 16 de abril, con el tema Estilos de vida contra el cáncer. Esta ponencia está a cargo del doctor Gino Custodio Hernández, médico asistente del Servicio de Oncohematología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Cabe resaltar que esta ponencia se está brindando por el Día de la Cancerología Peruana. Sí, sea usted bienvenido, doctor Gino Custodio. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Para mí un gusto de dar esta charla en este día tan especial para la cancerología peruana, que titula Estilo de vida contra el cáncer. Repito que es un día muy especial porque la oncología, la cancerología peruana nació en el Hospital Loaiza, allá por el año 1935, gracias a los impuestos del hielo, las refrigeradoras que instauró el presidente Óscar R. Benavides. Se pudo crear el primer centro de tratamiento de cáncer dentro del Hospital Loaiza, mientras se esperaba la construcción del Hospital Bartolomé frente a Loaiza, que luego pasó a ser el Instituto de Radioterapia. Y luego finalmente, ya en 1952, en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que de hecho lideró el doctor Eduardo Cáceres Graciani, quien tuvo formación fuera del país, exactamente en Estados Unidos, y con lo que se instauró la residencia médica en esa institución. Él, de hecho, luchó por esa instauración y que se pueda dar una mejor diagnóstico, tratamiento a pacientes con esa patología. Él falleció un 16 de abril, motivo por el cual se conmemora una fecha tan especial, Día de la Cancerología Peruana. Nos llama la atención que los casos de cáncer hayan aumentado en población joven. Antes se tenía la idea que más esta enfermedad era de población de adulto mayor, más de 65 años. Sin embargo, en el último reporte, entre enero y febrero de este año, un grupo importante de pacientes, es el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, ubicado entre los 15 y 39 años, aumentado drásticamente los tipos de cáncer. En esos pacientes, generalmente, enfermedades como cáncer testicular, leucemias, linfomas, también se han añadido más casos de pacientes con cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer colorectal, cáncer gastrointestinal, que nos llama mucho la atención. Aproximadamente estamos hablando que el 4% del total de pacientes con cáncer en todo el mundo corresponde a este grupo etario. Y muy probablemente a algunos estilos de vida, y de ahí la importancia de poder establecer o familiarizarnos con estos estilos de vida contra el cáncer, ya sea como prevención, si es que no se tiene el diagnóstico, o en caso se tenga el diagnóstico, cómo poder llevar el proceso de la enfermedad. La Sociedad Americana de Oncología Clínica es la sociedad más importante a nivel de cáncer a nivel mundial, y de hecho establece las cifras de nuevos casos de cáncer, aquellos tipos de cáncer que también se relacionan tanto con la incidencia, la mortalidad. Además, evalúa factores de riesgo que debemos tener en consideración. Muchos los conocemos, pero tal vez se desconocen las cifras exactas del potencial de causar un cáncer, y tal vez la concientización de cómo evitar o disminuir esas exposiciones mejoran en la disminución de casos registrados. O sea, ahí menciona, de hecho, la obesidad
no solo es un tema estético, sino y tampoco un tema relacionado con factores cardiovasculares, sino también en la génesis de algún tipo de cáncer. Ya se verá en algunas imágenes posteriores. De hecho, el consumo del tabaco, que a pesar de que tiene las restricciones, las advertencias en las etiquetas, eh, a pesar de eso se sigue utilizando y no hay tal vez esa consideración de que en ambientes públicos se realice esta práctica y no solo que afecte a quien fuma, sino a quien está alrededor como un fumador pasivo. Otros hábitos nocivos, además del tabaco, es el consumo de alcohol, que también se relaciona con un fuerte porcentaje en ser causa de algunos tipos de cáncer. La falta de ejercicio también, riesgo de cáncer, se relaciona con ser benéfico en muchos tipos de cáncer, es decir, de evitar algunos tipos de cáncer, además de la exposición al sol. Eh, Tal vez un poco menos que en otras urbes a nivel de Perú, pero sí importante tenerlo en cuenta. De hecho, los principales hábitos nocivos se relacionan con el alcohol y el tabaco. El alcohol, de hecho, va a estar relacionado con algunos tipos de cáncer, sea del tracto gastrointestinal, como se menciona, esófago, laringe, orofaringe. También es un factor de riesgo para que los pacientes puedan desarrollar tal vez cirrosis hepática y sabemos que 5% de los pacientes con cirrosis hepática pueden desencadenar en un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Y también relacionado con el cáncer de mama, sobre todo en pacientes jóvenes. Probablemente asociado al aumento de personas que consumen ya en estos años últimos. En el caso del tabaco, predispone a muchos más tipos que aquellos que son relacionados con el consumo de alcohol. No solo es cáncer de pulmón, hay diferentes tipos de cáncer, inclusive el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago. Y no solo considerarse el tabaco como tal, la exposición a metales pesados, a la contaminación, a humo, siempre se consulta a los pacientes que llegan por primera vez, si es que cocinan con leña, si es que están expuestos a la contaminación de los vehículos, si es ambulante, si es fumador pasivo, si las personas con que comparte algún espacio son fumadores habituales. Y conviene tal vez mencionar el concepto de un fumador pesado, es decir, aquel que consume 30 paquetes de cigarrillos durante el año. Este reporte, que data del 2021 de una revista muy importante en oncología que es Lancet, atribuye que del 100% de casos de cáncer, el 4% es debido al consumo de alcohol. Se va a tener un consumo moderado de acuerdo a los gramos que se tomen por día. Mencionan 20 gramos, otro 20-60, más de 60. Y conforme se aumenta este consumo, aumentan además las cifras de un probable cáncer. Los que más relacionan, hago acá recalco, cáncer del esófago o cáncer de hígado, pero sí llama la atención esa línea roja en lo que respecta a cáncer de mama, como estoy señalando. Un gran porcentaje de mujeres van a estar relacionados su neoplasia maligna con el consumo de alcohol. Repito, no solo es estético, la obesidad es una patología que conlleva varias enfermedades, varias especialidades de la medicina. Hipertensión, enfermedades coronarias, diabetes, hígado graso que después, años después, puede conllevar una cirrosis, trastorno del sueño o problemas reumatológicos. No como en décadas anteriores se pensaba que mientras mayor peso, mayor salud, inclusive que aplicaba eso para niños o adolescentes, no es así. Es un factor de riesgo importante, no solo para las patologías que se mencionan, sino sobre todo para el cáncer.
En algunas ocasiones podemos evaluar a pacientes con esa coloración en el cuello, que se conoce como acantosis nigricans, o esas lesiones que asemejan lunares, pero se llaman acrocordones, ambos que nos dan información sobre una probable resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina va de la mano con esta obesidad central, glucosas elevadas en sangre y algunos síntomas, como podría ser aumento en el número de veces que uno va a miccionar, aumento en el apetito, aumento en la sed, y si esto no se controla, una pérdida de peso y probablemente una diabetes no controlada que además se relaciona con algún cáncer como es el cáncer de páncreas. Son signos de alarma que ya nos debería llamar la atención de modificar estrictamente nuestros estilos de vida. Se menciona acá los diferentes tipos de cáncer. Más se relaciona la obesidad con algún cáncer, sobre todo por el consumo de grasas saturadas, en el caso del tracto gastrointestinal, cáncer de estómago, cáncer de colon. También según este consenso internacional sobre la clasificación de los carcinogénicos, es decir, los productos que pueden conllevar un proceso de cáncer, muy relacionados a su consumo excesivo y a la probable causa de cáncer, alimentos como el salame, el bacon o algunos sándwiches, digámoslo así, de hot dog. Y también tal vez en menor proporción, carnes. No quiere decir que se restrinja el consumo de estos alimentos, sino al consumo moderado. Sabemos que también a la semana no se debe exceder a 300 gramos de carnes rojas. No son solo las únicas carnes que se pueden consumir. Tenemos diferentes tipos. Consideremos carnes rojas como estas carnes de res, carnes de cerdo, pero también otras carnes que se pudieran consumir y que debieran formar parte de nuestra dieta diaria: pescado, pollo, pavo, cuy, entre otros alimentos. Pero como le repito, si es excesivo el consumo de carnes rojas, conlleva un mayor riesgo de desarrollo de cáncer, sobre todo gastrointestinal. Es lo común por tema de tiempos, que tal vez uno sale rápido del hogar, o entre ir a la casa o ir al trabajo, o uno va a su escuela, a la universidad, a su instituto, poder acceder a estos establecimientos, esta comida rápida, esta comida al paso, ¿es tan igual a la comida que nosotros consumimos en casa? Probablemente no, porque no se tienen las consideraciones de higiene adecuadas que pudieran conllevar a contaminarse por el Helicobacter pylori, posterior surgimiento de un cáncer gástrico. Y además, la forma en que se cocinan o se elaboran estos alimentos, lo que más se relaciona a que surja un cáncer es el quemado de las carnes, de las sustancias que se puedan preparar. Y eso en medicina lo conocemos como nitritos, nitratos, que son potentes carcinogénicos, y también en el uso del aceite. Generalmente cuando preparamos en casa tiene un uso, pero en esos establecimientos tiene muchos usos que sí son directamente relacionados con procesos de cáncer. Saber qué comer, si bien escapa del ámbito de oncología, sino más del tema nutricional y endocrinológico, sí es importante conocer. Lo que destaca arriba son los alimentos ultraprocesados que acompañan en nuestra vida diaria por donde nos movamos. Establecimientos, lugares, reuniones, cenas.
la famosa comida rápida, pero estrictamente conocidos como ultraprocesados, harinas refinadas, eh, edulcorantes, entre otros alimentos que son perjudiciales si se consumen en exceso, se consumen diario. Lo más beneficioso, como menciona abajo, el real food o comida real, es decir, pasemos más tiempo en los centros comerciales o en los mercados en visitar estos establecimientos donde estos alimentos eh, vengan de mismas áreas de agricultura, tal vez de ganadería, y obviamente frescos. Hay una infinidad. Es inclusive, llama la atención para bien ver tantos colores en esa figura, colores verdes, amarillos, rojos, morados, las proteínas, legumbres, verduras, frutas, que eso es lo que siempre se ha consumido. En esas últimas décadas, las cifras de obesidad han aumentado drásticamente para mal. La distribución del plato, ese es el plato ideal. Generalmente la mitad de verduras, un cuarto de legumbres, cereales, féculas y un cuarto de proteínas, que puede ser pollo, pescado, ya hemos visto diferentes tipos de carnes, pero eso no se aplica tanto en nuestra realidad. Sabemos que si se pide tal vez unos fideos, se acompaña o de arroz o de algún pan, casi nada o nada de verduras, y tal vez carne roja, carne de cerdo, y eso es repetitivo. Y que acompaña generalmente una gaseosa o una bebida gasificada, una bebida rehidratante. Eh, entonces, esa combinación y que sea diaria, de hecho, conlleva una alteración del metabolismo, a que esta dieta se convierta en proinflamatorio y por lo tanto las sustancias inflamatorias eh, desencadenan nosotros conocemos como una cascada, pero eh, que surja alguna célula maligna y que ésta se prolifere. Entonces, si es que se desea modificar para bien y un hábito beneficioso para prevenir el cáncer, o si es que se tiene el diagnóstico, mantener el consumo habitual. Obviamente, pacientes ya con diagnóstico de cáncer, se haría más énfasis en el consumo de proteínas, de carbohidratos, que quitarse de la cabeza la palabra de restringir alimentos. No, he escuchado por ahí que no debo consumir carne, he escuchado por ahí que no debo consumir azúcar. Si se dan cantidades adecuadas, no debería haber proceso de restricción, no debería restringir completamente el consumo de carbohidratos, porque los carbohidratos son los que nos dan energía a diario, y si se usan de una manera adecuada, si se consumen de una manera adecuada, no convendrían las restricciones. Finalmente, el hábito del ejercicio. Sabemos que es beneficioso, pero tenemos mil excusas para no hacerlo. Tengo mucho peso y voy a esperar hasta que baje, si no va a afectar mis rodillas. No tengo tiempo. Probablemente lo diga quien pasa hora y media en Netflix, hora y media en Instagram o más en redes sociales. Tiempo hay si lo que conviene es tener disciplina para hacer esas actividades. No mencionamos que se corra una maratón de 42 kilómetros, pero tal vez darse tiempo para al menos desarrollar esas actividades. Se sabe que es beneficioso eh, dar 10.000 pasos diarios. Ahora que está muy accesible los relojes tipo Smart para el conteo de pasos, interviene mucho también la intensidad. Algunos amigos o algunos pacientes que mencionan, no, doctor, sí camino, en casa sí camino. No es solo caminar en casa, sino darse el tiempo para salir de casa y en las inmediaciones poder caminar a un ritmo mucho mayor. Mientras el ritmo sea mayor de intensidad, más beneficio va a tener en nuestra protección. No solo aplica para personas
en el tema de prevenir o tener bajo peso, sino también lo pueden desarrollar, como menciona acá este cuadro, pacientes oncológicos, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Obviamente debe tener una evaluación previa. Si da el pase el médico oncólogo y además debe conseguirse un instructor para poder regular el ejercicio. Uno tal vez no imponerse el ejercicio sin saber la intensidad, sin saber que no es solo ponerse las zapatillas y salir. Dormir en horas adecuadas, que lleve de la mano el consumo de alimentos adecuados, el calzado adecuado, la intensidad, cuántos kilómetros. No es solo caminar, acompañar de ejercicios de respiración, algunas pesas, porque va a ayudar tanto el ejercicio aeróbico, que es lo que es caminar, correr, trotar, y el ejercicio anaeróbico de pesas, que en la siguiente diapositiva vamos a ver la importancia real. Tanto en varones como en mujeres, a cierta edad, sobre todo pasados los 35 años, disminuye la masa ósea, pero eso sobre todo es más predominante en mujeres, por lo cual el ejercicio de hecho ayuda. El ejercicio de pesas, y como ven en todas las edades, con apoyo, con pesas ligeras, mientras uno está escuchando música, está viendo televisión, en un rato libre, ese pequeño proceso brinda más meses de llevar una calidad de vida adecuada, o más años inclusive, y sobre todo, si un músculo está tonificándose, fortaleciéndose, el hueso que acompaña ese músculo va a tener menor pérdida a diferencia de aquellos que están sedentarios o que tienen poca movilidad. Eso acompañado de que en el proceso de menopausia se acentúa aún más esta pérdida de masa ósea. Algunos tratamientos en oncología, por ejemplo, el tratamiento hormonal en oncología disminuye la masa ósea. Se tiene la idea errónea de que no se puede realizar ejercicio, al contrario. No, tal vez cargando esta pesa, esas pequeñas pesas, me puede conllevar una fractura. No es así, al contrario, nos protege de estos eventos óseos, estas fracturas. Obviamente siempre consultando al médico tratante y si es posible un instructor o alguien que me pueda ayudar, siempre conseguir alguien que acompañe en este proceso de desarrollar estos buenos hábitos. Ese ha sido el contenido que he visto por necesario compartir. Estaré gustoso de orientar hacia algunas preguntas o inquietudes que tengan en el chat. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Custodio. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí. Me dice mensajes. Sí, sí, sí. Voy a, de hecho, dejar primero los mensajes importantes. Es un día especial, recalco, Día de la Cancerología Peruana. Los números, las cifras de cáncer han aumentado, no solamente a expensas de pacientes adultos mayores, sino en jóvenes, y eso es preocupante. Y eso es preocupante porque probablemente para el 2040 esto se va a duplicar o triplicar aún más. Estar pendientes de eso y eso mucho influye en los hábitos. Hábitos que sabemos ya de décadas y lo reconocemos, pero muchas veces nos cuesta cambiar hábitos nocivos que tratemos de evitar en la medida de lo posible y reconocer. Muchas veces tal vez pensamos, no tiene higiene o son lunares que es de familia, no darnos cuenta y por qué no, si hay confianza, mencionar entre todos nosotros. Algunos alimentos que su exceso podría causar cáncer, no necesariamente es restringir. No voy a comer absolutamente nada de carne, no refiere a eso.
tener higiene en el momento del consumo de alimentos, evitar alimentos quemados, aceites reusados, evitar la dieta proinflamatoria, como he visto en alguna pregunta, preferir la comida real y tener buena distribución en el plato que vamos a consumir. Ejercicio en la medida de lo posible, el más leve que sea, pero ese más leve nos va a favorecer en estar protegidos, estar adecuadamente, llevar una vida saludable y adecuada. Y el ejercicio, no solo el ejercicio aeróbico de caminar y correr, sino también de pesas ligeras. Voy a ver de poder absolver las preguntas que las veo como muy interesantes. Entonces, la primera pregunta me menciona sobre si se ha tenido el antecedente de consumo de tabaco, puede ser causa de pulmón a pesar de 40 años de abstinencia. A pesar de eso, sí, porque ya se ha tenido el daño. Si en 40 años tal vez no se ha desarrollado, entonces continuar con los controles. Lo que ocurre es que, recalco, los fumadores pesados más de 30 paquetes año tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer del pulmón. Entonces, como hay ese riesgo, a pesar de los años de abstinencia, como mencionan, sería conveniente una tomografía de baja dosis, de baja densidad de dosis, a pesar de que no haya síntomas. Entonces, ayudaría mucho. El desarrollo de un cáncer, de hecho, surge por dos cosas. Uno tiene los factores genéticos o hereditarios y además tiene un factor externo que lo puede causar. Uno tiene, pues, ser el factor hereditario por familia y fuma, muy probablemente va a desarrollar el cáncer, pero si no tiene el hábito genético hereditario, perdón, el componente genético hereditario y puede tener el hábito, pues no es lo más recomendable, pero puede ser que no desarrolle. Y viceversa, puede tener todo el componente hereditario y no fuma, entonces no lo va a desarrollar. De todas maneras, los controles adecuados. Alimentos con acción inflamatoria. Entonces, todo lo que sea proinflamatorio, inflamatorio, va a desarrollar, eh, unas sustancias que se llaman citoquinas. Estas citoquinas van a causar hacer entrar al organismo en un estado de inflamación crónica. Una gastritis crónica puede desarrollar una displasia y probablemente un cáncer. Alimentos con acción inflamatoria, harinas refinadas, las comidas sometidas a fuego alto, quemadas, que muchas veces vemos en la parrilla, ese quemado de las carnes necesariamente son inflamatorias. Tal vez bebidas gasificadas, como son las gaseosas, alimentos con edulcorante, donas. Entonces, esa comida que no es real, esa es la que se relaciona con la dieta inflamatoria. El café es dañino. El café podría ser dañino. De hecho, eso es un tema aparte. Si es el consumo diario, interviene mucho en barrer los receptores de adenosina y es un tema más científico. Pero si ese café se consume a los 20 minutos de preparado, no instantáneo, porque instantáneo no tendría mayor valor nutricional. Si se consume ese café de grano pasado y a los 20 minutos posterior a su preparación y sin azúcar, sí es beneficioso. Inclusive lo plantean algunas guías internacionales como protección para el cáncer gastrointestinal, cáncer de colon. Pero si tomo 3, 4 tazas de café al día, probablemente instantáneo y con 2 o 3 cucharadas de azúcar, de hecho no es beneficioso, aumenta el pico de glucosa, una prediabetes y diabetes. Pacientes con cáncer de mama, ¿qué ejercicios puede realizar? Todos los ejercicios. Tengo varios pacientes que hacen su video en YouTube, son influencers y hacen gimnasio, hacen trote, caminata, pueden desarrollar diferentes tipos de, de ejercicio. Tal vez evitar la sobrecarga.
las pesas de alto volumen. Estamos hablando 80, 90, 100 kilos. No es lo más recomendable, sino las pesas, como he mencionado, que pueden variar entre 2, 8, 10 kilos. Eso es más beneficioso por el tema de aumentar masa muscular, y mientras más temprano lo hagas mejor porque van a perder menos masa ósea. Entonces, en pacientes con cáncer de mama, ejercicio tanto de caminata, de trote, de carrera, pesas ligeras, puede ser beneficioso. Un paciente con diabetes, ¿qué tipo de dieta puede seguir para evitar un posible cáncer? Entonces, eso es una pregunta muy importante porque los pacientes diabéticos generalmente se relacionan con desarrollo de cáncer de páncreas. Cambios en el hábito dietético ayudan, y también el tema de cómo distribuir las comidas. Me pregunta por la posible dieta. Ojo que las dietas no es que uno tiene que plantear esa dieta para 3 a 6 meses, cumplí esos 6 meses y después retomo el hábito diario, el mal hábito diario. La idea es cambiar nuestra idea, nuestros conceptos, nuestros hábitos de alimentación, que eso que lo planteé en 3 meses como objetivo y lo logré mantenerlo en el tiempo. Se plantea que cuando iniciemos la ingesta de alimentos se inicie con las verduras, se continúe con las proteínas o las carnes y se finalice con los carbohidratos. Con eso se tendría un pico de glucosa menos elevado o estable que complique la situación del paciente diabético. Y en el caso haya nosotros lo llamamos como colación o como el break del mediodía o del media mañana, perdón, entre 10 y 11 de la mañana, que sí puede hacer en base a fruta, evitar la fruta licuada porque aumentan nuestros picos o niveles de glucosa. En algunas ocasiones he visto que para preparar un pequeño vaso de jugo de naranja, tienes que exprimir 11 naranjas. Eso, de hecho, es dañino porque el pico de glucosa es elevadísimo. Es mejor consumir la fruta entera. Los picos de glucosa van a ser menores. Y el otro momento para consumir fruta es posterior al almuerzo. Eso conllevaría que los picos de glucosa no se disparen tanto y sean más estables, y controlar en este caso en el paciente con diabetes se puede revertir probablemente con ejercicio, combinación de ejercicio aeróbico y anaeróbico. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon y cómo prevenirlo? Los síntomas, la gran mayoría son asintomáticos, pero en caso haya síntomas, cambios en el hábito defecatorio o el paciente combina estreñimiento con diarrea, baja de peso sin necesidad de hacer dieta, o hay sangre oculta en las heces. Generalmente en pacientes mayores de 65 años con sangre oculta en heces, se plantea como posible diagnóstico cáncer de colon, por lo cual debería hacerse una colonoscopía. ¿Cómo prevenirlo? Evitar grasas saturadas, que nuestra dieta diaria no sea grasas, evitar la obesidad. Obesidad está directamente relacionados. Si es que tenía un familiar entre 40 y 50 años que desarrolla cáncer de colon, probablemente esté en ese riesgo si es que hay el componente hereditario. Es la forma mejor de prevenirlo y evitar el humo del tabaco. Las resonancias en pequeños pueden causar cáncer. Generalmente los que se relacionan a génesis o a desarrollo de cáncer son las imágenes que conllevan radiación, la exposición a radiación, las tomografías, tal vez a repetición. Las resonancias son, digamos, las resonancias, ecografías son procedimientos en imágenes más seguros que no están desarrollados no están relacionados con el desarrollo de cáncer. Los pólipos en vesícula en adolescentes se pueden operar si tienen 0.7, debe ser milímetros, y se pueden controlar. De hecho, que es una pregunta más para el ámbito de gastroenterología, cirugía, pero sí los pólipos vesiculares están relacionados a desarrollo de cáncer de vesícula en un pequeño porcentaje. Entonces, como hay ese pequeño porcentaje, convendría los controles adecuados. Si está en la chance
de operarse lo más conveniente para poder analizar ese pólipo, tener un análisis patológico y ver si tiene algún componente neoplásico maligno. Las radiografías pélvicas en niñas pueden predisponer cáncer. Repito, si no es mucha la exposición, si es que es netamente para una valoración de alguna patología, no conlleva mayor riesgo. Los alimentos encurtidos pueden ser causantes de cáncer, sobre todo en el tema de, si no es de consumo diario, ya un alimento cuando pasa mucho tiempo conservado, uno piensa, no es natural, está conservado, es lo más recomendable que se consuma dentro de la semana. Si ya tenemos, hacemos nuestro mercado, compramos algunas carnes y las tenemos más de 1, 2, 3 semanas, ya en vez de ser beneficioso, por más de que esté congelado, pasa a ser dañina, entonces sería conveniente no, más que el encurtido en sí, es el tiempo que se pudiera tener. Dejar el cigarrillo por el cigarrillo vape también es dañino. Esa es una pregunta importantísima, muy interesante. Se creía que con el vape, el cigarrillo vape, ya se evitaba el riesgo de cáncer de pulmón y la verdad que se ha demostrado que si bien quita el hábito a la nicotina, igual conlleva a un posible desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, ni el cigarrillo normal ni el cigarrillo vape es lo más recomendable, también es dañino. Para pacientes que ya tienen riesgo a padecer cáncer y que tiene que tener una buena defensa, es recomendable aplicarse vitamina C endovenosa o de forma oral, y es igual a ir a la par con la alimentación. Pregunta muy interesante. En muchos centros se puede ofertar la vitamina C endovenosa. Nosotros necesitamos no solo la vitamina C, necesitamos muchas vitaminas, muchos nutrientes, proteínas, y eso lo vamos a encontrar principalmente en la dieta diaria. Y si lo podemos consumir vía oral es mucho mejor. Tiene mejor absorción, mayor tiempo en el organismo, probablemente endovenoso un poco menos, que puede ayudar, sí, pero no es la única vitamina que necesitamos. En nuestra dieta diaria basada en todos los productos, proteínas, legumbres, cereales, frutas, verduras. Tenemos todas esas vitaminas y es mucho mejor a solo poner nuestra esperanza en una sustancia. Entonces es mejor de la dieta diaria. Los demás son suplementos. No reemplazan la comida, ayudan en algo, pero lo principal es lo que podemos consumir en casa. ¿Los lácteos puede consumir un paciente oncológico? Generalmente cuando ya uno pasa los 30 años o antes, es intolerante a productos lácteos porque podría conllevar algunos síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, algunos pacientes con diarrea, gases, náuseas. Entonces, si es que es evidente una intolerancia, mejor no darlo. Hay otros sustitutos, leche de almendras o leche lactosada, pero no es lo más recomendable porque en pacientes oncológicos que se somete a algunos tratamientos, de por sí ya tiene síntomas gastrointestinales y eso exacerbaría dichas manifestaciones. De preferencia evitarlo, pero tal vez no evitar algunos suplementos que se confunden como lácteos, ¿no? Se dice comúnmente lácteos, pero son algunas fórmulas que de hecho ayudan a mantener una alimentación adecuada. Hay un paciente, uno del auditorio que menciona que hay un antecedente familiar de cáncer y qué prueba médica general podría realizarse para detectar preventivamente el cáncer. Mucho depende del grupo etario, la edad. Me están mencionando que es una paciente mujer, una persona mujer. Y los más relacionados, desconozco su edad, pero abordaríamos por los más frecuentes. Si es en mujeres, mama y cuello uterino. Entonces, mama, una ecografía, mamografía. Y por el tema de cervix o cuello uterino, un Papá Nicolau.
pero si además ha habido en la familia o el componente hereditario de un tumor gastrointestinal, una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía. Eso ayudaría mucho en el control o en el posible evaluación ante una neoplasia. Cocinar con olla de teflón me puede causar cáncer. Más que la calidad de la olla, del recipiente donde se prepare, es que si esa superficie desprende algún tipo de quemado y eso se adhiere a los alimentos. Más que de por sí el material es si eso o la típica sartén que sabemos que tiene el quemado, pero la seguimos usando diario, es mejor invertir en un buen material que no lleve esto, en vez de tener algo que pudiera ser a la larga un riesgo para desarrollar un cáncer. Tuve gastritis y ya no tengo Helicobacter, igual puede desarrollar cáncer. Mientras se tenga este Helicobacter pylori, esta bacteria erradicada con el tratamiento triple instaurado por el gastroenterólogo, el riesgo disminuye. Por eso es que una vez que ya se ha eliminado, ya puedo confirmar, nunca más tendré. No. Por eso los controles cada 6 o cada 12 meses de una endoscopía para descartar que este Helicobacter haya vuelto. Principalmente va a ser, de hecho, por la exposición a alimentos en mal estado de conservación o contaminados. Ya tal vez una pregunta, ¿metformina ayuda a bajar el azúcar y bajar de peso? De hecho, es una pregunta más abocada a los colegas de endocrinología. Más que de bajar de peso, ayuda en el control de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, pero más relacionado con lo que es algún estilo de vida contra el cáncer, creo que más podría contactarle con endocrinología. Bueno, me dan las gracias igualmente. Frutas, verduras altamente preventivo contra el cáncer. De hecho, todos los grupos, el noni, guanábana, excelentes frutas, por favor, podría confirmar. De hecho que sí. O sea, eso no quiere decir que consumo, que me ha pasado, doctor, las frutas son benéficas y una paciente diabética estaba consumiendo 2 kilos de manzana. Entonces eso era más que preventivo, era que disparaba más las complicaciones. En la variación está la clave, en las cantidades. En lo que siempre se ha escuchado dieta balanceada es ahí la clave. ¿Las carnes humadas provocan cáncer? Sí. La pregunta es directa, sí. Las carnes muy condimentadas, muy ahumadas, muy quemadas, muy fritas, de hecho que sí. De hecho, bueno, agradezco, espero haber resuelto todas las preguntas. Si es que no ha sido el caso, tal vez tienen una inquietud, eh, pertenezco al área, al servicio de oncohematología, tercer piso del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y gustoso en haberle dado esta charla en este día tan importante. Compartan buenos hábitos, buenas recomendaciones, pero recomendaciones basadas en profesionales, en revistas importantes. No es solo buscar en la web o que me dijo el primo, el vecino o el amigo, sino algo que tenga sustento. Porque las épocas que se vienen en cuanto a aumento de enfermedades, no solo cardiovasculares, pulmonares, sino de cáncer, van a ser alarmantes y si no damos un cambio actualmente, las consecuencias pueden ser incontrolables. Espero de todo corazón haya llegado el mensaje y haya llegado el mensaje de una manera adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Custodio, y agradecer a todos por su participación el día de hoy en la TLIS desarrollada por el Día de la Cancerología Peruana, e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TLIS
De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima TLIS. Muchísimas gracias, doctor Gino Custodio. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad.